Nunca imaginé que la casa en la que crecí se convertiría en mi campo de batalla, ni que las personas que me criaron se volverían mis enemigas. Pero a veces, las guerras más devastadoras no se libran con extraños, sino con aquellos que se supone deberían amarte incondicionalmente. La llamada de emergencia llegó a las 3 de la mañana de un martes. La voz de mamá sonaba tensa, casi en un susurro, como si temiera que alguien la escuchara. Maya, necesitas venir a casa ahora. Hay complicaciones con la casa. Me puse la primera ropa que encontré y conduje por las calles vacías de los suburbios de Connecticut, con el corazón latiéndome a 1000 de preocupación. En mis 28 años de vida, nunca había escuchado a mi madre sonar tan derrotada. La impecable casa colonial blanca, con su césped perfectamente cuidado, siempre había sido el orgullo de papá, el símbolo de todo por lo que trabajó desde que emigró a Estados Unidos hace 30 años. Lo que encontré al llegar no fue el cálido hogar familiar que recordaba de mi infancia, sino una zona de guerra. Papá estaba de pie en el porche, el rostro rojo de ira, sujetando mi vieja maleta tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué estaba pasando, la lanzó por las escaleras del frente, y mis pertenencias se esparcieron por el camino de entrada. «Ya no perteneces aquí», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Lárgate. Solo lárgate». Me quedé ahí paralizada, recogiendo pedazos de mi ropa mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. «Papá, ¿de qué estás hablando?» Mamá me llamó. Dijo que había problemas con la casa. Fue entonces cuando Chloe apareció en la entrada, con el brazo entrelazado con el de su prometido Mark. Ambos lucían la misma sonrisita burlona que me revolvió el estómago. Mi hermanita siempre había sido la niña dorada, pero la crueldad en su mirada era algo nuevo. Finalmente, dijo con una risita que cortó como vidrio, la rata es expulsada del nido. ¿Ves, Mark? Te dije que nunca lograría nada más que aferrarse a esta familia. Mark, un niño rico de confianza que jamás había trabajado un solo día de su vida, se burló. Todo un drama familiar. Muy entretenido. Mamá apareció detrás de ellos, ajustándose su pañuelo de seda con manos temblorosas, sin poder mirarme a los ojos. Maya, susurró. Por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Tu padre está bajo muchísimo estrés. La injusticia de todo me golpeó como un puñetazo. ¿O estrés? Y dije, alzando la voz. Yo pagué los impuestos de esta casa el año pasado cuando ustedes no pudieron hacerlo. Pagué las deudas de las tarjetas de crédito de Chloe cuando se gastó 3 en compras en Nueva York. He estado manteniendo a esta familia por años. ¿Así es como me lo agradecen? El rostro de papá se puso aún más rojo. Era tu deber, rugió. Ahora lárgate de mi vista. Me agarró del brazo y me empujó hacia la calle. La puerta principal se cerró de golpe con tanta fuerza que el panel decorativo de vidrio vibró. Me encontré sentada en las escaleras del frente, rodeada de mis pertenencias esparcidas, mientras la señora Henderson, nuestra vecina, fingía regar sus petunias ya empapadas, claramente disfrutando del espectáculo. La humillación me quemaba la garganta como ácido. Fue entonces cuando escuché el suave rugido de un motor caro. Un reluciente Mercedes S-Class negro se detuvo frente a la banqueta, y mi esposo Julian salió, no con su atuendo casual habitual, sino usando un traje de corte impecable color carbón que lo hacía parecer salido de una sala de juntas. Detrás de él salió un hombre que no conocía, cargando un portafolios de piel. Julian no me miró de inmediato. Primero se quedó observando la puerta cerrada, luego miró a la señora Henderson, dándole un asentimiento tan frío que ella se metió rápidamente a su casa. Solo entonces me ayudó a ponerme de pie, sacudiendo el polvo de mi chaqueta con movimientos suaves y meticulosos. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz calmada, pero con un filo que nunca antes le había escuchado. El abogado dio un paso al frente y tocó el timbre. Papá abrió de golpe, listo para soltar otra ráfaga de gritos, pero se detuvo en seco al ver a Julian ahí, con su traje costoso. «Hola, señora Hayes», dijo Julian con una cortesía mortal. «Creo que está ocupando ilegalmente la propiedad de mi esposa». El rostro de papá pasó por varias expresiones antes de quedar en una furia confundida. «¿De qué demonios estás hablando, psicópata?» «Esta es mi casa». El abogado abrió su portafolios y sacó una carpeta gruesa. «Señor, esta propiedad fue embargada por el banco y comprada por la empresa del señor Croft en una subasta privada el martes pasado.
Aquí están los documentos de traspaso de la escritura. Legalmente, ahora le pertenece a la señora Maya Bancroft, esposa de mi cliente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mark se puso pálido, retrocediendo de Chloe como si de pronto ella fuera contagiosa. La boca de Chloe se abrió, perdiendo por completo su habitual compostura. Mamá se aferró al marco de la puerta con tanta fuerza que pensé que se desplomaría. Papá solo se quedó mirando los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. «Que esto es imposible», susurró. Pero yo sabía que no lo era. Julian siempre había sido brillante con los números, con los negocios, con ver 3 pasos más adelante que los demás. Lo que no sabía era que él había estado observando, planeando y esperando el momento exacto para actuar. Los siguientes 7 días fueron como nada que hubiera vivido antes. El primer día, mi familia intentó fingir que todo era una broma elaborada. Papá llamó a su abogado, quien confirmó exactamente lo que el representante de Julian les había dicho. Todo era legal, todo era definitivo, y habían perdido. Chloe, furiosa, recurrió a las redes sociales en busca de venganza. Publicó un largo y dramático mensaje sobre su cruel hermana y su esposo mafioso financiero, quienes supuestamente conspiraban para dejar a sus pobres padres ancianos en la calle. La publicación se volvió viral en cuestión de horas, pintándome como una monstruo sin corazón y a Julian como algún tipo de villano corporativo. Mi teléfono comenzó a llenarse de notificaciones. Desconocidos me enviaban mensajes de odio, llamándome desagradecida, egoísta, una vergüenza para los valores familiares. Personas que no sabían nada de los años de apoyo económico, de la manipulación emocional, de las culpas constantes que habían moldeado toda mi vida adulta. Ahora me juzgaban por las mentiras cuidadosamente elaboradas de mi hermana. El segundo y tercer día trajeron intentos cada vez más desesperados de mi familia por recuperar el control. Descubrieron la caja fuerte escondida detrás del cuadro favorito de papá en el estudio, donde guardaban las últimas joyas de mamá y algunos documentos importantes. Papá llamó a la policía, alegando que había intrusos en su casa. Pero cuando el abogado de Julian mostró los documentos legales que probaban la propiedad, los oficiales solo pudieron aconsejarle a mi familia que no causaran disturbios. Esa noche, intentaron entrar a la fuerza para abrir la caja fuerte. Julian ya lo había previsto y había instalado un sistema de seguridad de última generación desde el primer día. La alarma chilló en toda la casa a las 2 de la mañana, y los encontramos en el estudio, con papá sosteniendo una palanca, viéndose como un completo desconocido. ¿Buscando algo, señora Hayes?, preguntó Julian, su voz atravesando el estruendo de la alarma. Debería mencionar que todo en esta casa, incluida esa caja fuerte, ahora forma parte de la propiedad transferida. Para el cuarto día, la presión había comenzado a destrozar a mi familia desde dentro. Mark, al enterarse del verdadero alcance de la ruina financiera de los Hayes, rompió su compromiso con Chloe tras una pelea a gritos que todo el vecindario escuchó. Me comprometí con su hija porque pensé que tenía futuro, le dijo a papá en el jardín delantero, sin importarle quién lo oyera. No para irme a vivir a un departamento rentado. Chloe quedó devastada. Y por primera vez en años, descargó su ira contra nuestra madre en lugar de contra mí. «Todo esto es tu culpa», le gritó. «Siempre tomaste el lado de papá. Siempre le permitiste hacer lo que quisiera». Esa misma noche, me encontré cara a cara con mamá en la cocina que alguna vez había sido el corazón de nuestro hogar familiar. Era momento de tener una conversación que llevaba 20 años pendiente. «Nunca me protegiste», dije, con la voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con salir. Ni cuando papá me gritaba sin razón, ni cuando Chloe robaba mis cosas, ni cuando me echaron de esta casa. Solo te quedaste ahí mirando. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Yo solo intentaba mantener a esta familia unida. Y no, dije, la palabra salió más dura de lo que pretendía. Solo intentabas mantener las apariencias. Elegiste tu propia comodidad por encima del bienestar de tu hija. Elegiste mirar hacia otro lado en vez de enfrentar la verdad sobre en lo que se había convertido esta familia. Y ahora ya no te queda nada que proteger. El sexto y séptimo día trajeron el colapso total. La última mañana, llegaron camiones de mudanza para llevarse lo último de sus pertenencias. Papá, en un último acto de desesperación, tomó un mazo y lo alzó contra la pared del estudio, decidido a llegar a la caja fuerte a la fuerza. Julian se interpuso frente a él. Papá realmente levantó el mazo, los ojos desbordando furia y desesperación.
Adelante, dijo Julian en voz baja. Llama a la policía. Yo esperaré. Pero fue mi turno de dar un paso al frente. Le pedí al abogado de Julian que abriera la caja fuerte, y él lo hizo usando la combinación registrada en los documentos de la casa. Dentro estaban las joyas de mamá, algo de efectivo y varios álbumes de fotos de nuestra infancia. Revisé las joyas, cada pieza cargada de recuerdos, y luego tomé una sola fotografía. Yo, a los 5 años, sonriendo con alegría desdentada mientras estaba sentada en los hombros de papá. Por un instante, al mirar la sonrisa confiada de esa niñita, sentí una punzada de dolor por todo lo que habíamos perdido. Miré directamente a papá, levantando la fotografía. Que esto es lo único que quiero llevarme de nuestro pasado, dije. Esta pequeña que creía que su padre la amaba incondicionalmente. Todo lo demás, hice un gesto hacia las joyas, el dinero, los restos de una vida construida sobre apariencias y control, pertenece al hombre en el que decidiste convertirte. Quédate con ello. Espero que te dé calor por las noches. Salí de esa habitación, dejándolos de pie entre sus posesiones materiales, entendiendo por fin que les había dado el castigo más devastador de todos. Les mostré cuán vacías se habían vuelto sus vidas. Meses después, Julian y yo habíamos transformado por completo la casa. Tiramos paredes para dejar entrar la luz, instalamos ventanas de piso a techo y creamos un estudio de arte donde finalmente pude retomar la pintura que había abandonado años atrás para mantener a mi familia. La casa que antes se sentía como una prisión ahora vibraba con energía creativa y calidez genuina. El destino de mi familia ocurrió tal como lo imaginé. Papá y mamá se mudaron a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Papá, despojado de su papel como patriarca y proveedor, se volvió amargado y retraído. Mamá consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda departamental, algo que no hacía desde antes de que Chloe y yo naciéramos. Chloe encontró empleo como mesera en un restaurante de cadena, sus vestidos de diseñador reemplazados por un uniforme de poliéster. La vi una vez, brevemente, mientras tomaba un café en el centro. Estaba hojeando una revista de arquitectura que mostraba nuestra casa renovada en un artículo sobre renacimiento arquitectónico. Cuando me vio acercarme, cerró la revista rápidamente, pero no antes de que alcanzara a ver la expresión en su rostro, una mezcla de envidia, arrepentimiento, y algo que quizás era reconocimiento de lo que había perdido. No me acerqué a ella. Algunos puentes, una vez quemados, no están destinados a reconstruirse. La última pieza de justicia llegó cuando Julian me entregó una carpeta de documentos legales. Había transferido la casa completamente a mi nombre, haciéndome la única propietaria. Te lo dije, dijo con una sonrisa. Esta siempre fue tu casa. Yo solo te ayudé a recuperar lo que te pertenecía. Y no era solo la casa, respondí, mientras la comprensión finalmente me iluminaba. Lo sé, dijo él. Ahora me encuentro de pie frente al gran ventanal donde antes estaba el estudio de papá, mirando el jardín que he rediseñado, con una taza de té en la mano bajo la luz de la mañana. La mujer que una vez se sentó llorando en estos escalones, rodeada de pertenencias esparcidas y preguntándose si merecía algo mejor, ya no existe. En su lugar está alguien que aprendió la lección más difícil de todas. A veces amarte a ti misma significa alejarte de las personas que no pueden amarte como mereces. La casa de ceniza se ha convertido en un lugar de renacimiento, y ya no soy víctima de nadie. Soy la arquitecta de mi propia vida y, por primera vez en años, esa vida es completamente mía. Algunas historias no terminan con reconciliación o perdón. Algunas terminan con algo mucho más valioso. El descubrimiento de que vales más que las migajas que otros están dispuestos a darte, y el valor de construir algo hermoso a partir de las ruinas de lo que quedó atrás. Esta es mi casa ahora, llena de luz y posibilidades. Y nunca me he sentido tan en casa.